El plan oculto detrás de las nuevas deportaciones en México. Nadie imaginaba que el silencio de los aeropuertos del sur escondería una estrategia tan calculada. En cuestión de semanas, un país conocido por su hospitalidad se convirtió en el escenario de la política migratoria más dura de su historia reciente. Desde Tapachula hasta Tijuana, los vuelos despegan uno tras otro, pero detrás de cada avión hay muchos más que repatriaciones. Hay una decisión política que podría cambiar el mapa del poder en América Latina. El gobierno mexicano ha activado un programa de deportaciones masivas que, según las cifras oficiales, busca ordenar los flujos migratorios. Pero fuera de los comunicados, la medida parece tener otro propósito: enviar un mensaje de fuerza, recuperar la soberanía y marcar distancia de las presiones externas. ¿Quién realmente se beneficia con este nuevo giro? ¿México, que dice defender su frontera? ¿O los países que desde la distancia celebran que alguien más haga el trabajo sucio? Mientras los reflectores se enfocan en los vuelos y los discursos, detrás de cámaras se teje una política que mezcla seguridad nacional, diplomacia y control social. Un plan que no todos entienden, pero que todos sentirán. Porque lo que está ocurriendo en los aeropuertos no es solo el retorno de cientos de migrantes, es el retorno de una vieja idea de autoridad, la que México parecía haber dejado atrás. El gobierno anuncia repatriaciones asistidas, pero en los pasillos del Instituto Nacional de Migración, la palabra que más se repite no es asistencia, sino control. Cada vuelo de deportación no solo devuelve personas, también recupera autoridad. Envía un mensaje al electorado y una marca línea clara entre nosotros y ellos. Los funcionarios hablan de logística y costos, los estrategas de legitimidad. En un país donde la inseguridad y la economía pesan más que la diplomacia, ser visto como Estado fuerte vuelve a ser rentable políticamente. Y mientras los reflectores apuntan al sur, las cámaras de la prensa extranjera enfocan un nuevo símbolo: la bandera mexicana ondeando sobre los coyotes que escoltan a los migrantes hacia los aeropuertos. Pero nada de esto ocurre por impulso. En la sombra se mueven asesores y acuerdos que pocos mencionan. Fuentes diplomáticas admiten que la medida responde en parte a compromisos con gobiernos del norte. México asegura que actúa por cuenta propia, aunque los documentos filtrados hablan de reuniones bilaterales, financiamiento lógico y apoyo técnico en los operativos. ¿Hasta qué punto, siendo una decisión soberana, cuando los vuelos que despegan desde Chiapas alivian la presión política en Washington? Los vecinos del sur observan con atención. Guatemala teme que la contención mexicana genere un embudo en su frontera. Honduras y El Salvador preparan programas de retorno que apenas pueden costear. Y en Caracas, la narrativa oficial celebra la cooperación, mientras decenas de familias repatriadas aseguran que nunca fueron consultadas. Cada gobierno interpreta el movimiento a su manera. Unos lo ven como orden, otros como advertencia. La economía. Cada vuelo cuesta miles de dólares, pero cada vuelo también compra estabilidad temporal. Los comercios del sur, antes saturados por la migración irregular, vuelven a abrir sus puertas. Los noticieros locales muestran calles despejadas y escuelas con cupos disponibles. El mensaje es simple: la disciplina devuelve la normalidad. Sin embargo, debajo de la superficie, nuevas rutas se abren, nuevas redes de tráfico se adaptan. Lo que México bloquea por aire, otros intentan cruzar por mar o por selva. El fenómeno no desaparece, solo cambia de forma: la política. En el Palacio Nacional, los discursos apelan a la soberanía. México no puede cargar con la crisis de otros países, repite la presidenta en cada rueda de prensa. Pero esa frase, repetida 1000 veces, suena distinta cuando los analistas la traducen al lenguaje electoral.
A pocos meses de reformas clave y de una economía en tensión, el control migratorio se convierte en símbolo de autoridad. Las encuestas internas muestran aprobación en aumento. La gente siente que el Estado vuelve a mandar, y esa percepción vale más que cualquier tratado. En la superficie todo parece funcionar. Las cifras oficiales muestran menos entradas irregulares, más vuelos de retorno, más orden. Pero en el fondo, algo ha cambiado para siempre. México ya no solo gestiona una crisis, la está rediseñando a su medida. El nuevo programa migratorio no se limita a deportar, busca moldear la percepción de poder. Cada operativo filmado, cada declaración firme, cada vuelo que despega, se convierte en una pieza del relato político. Un relato que México vuelve a decidir por sí mismo. Sin embargo, en los bordes de esa historia surgen grietas difíciles de ocultar. Organizaciones humanitarias denuncian detenciones prolongadas, traslados sin aviso y familias separadas. En los albergues vacíos del sur, los voluntarios repiten la misma pregunta. ¿Dónde termina la soberanía y empieza la indiferencia? Mientras tanto, en los foros internacionales, la estrategia mexicana divide opiniones. Algunos gobiernos la aplauden como un ejemplo de firmeza. Otros advierten que el costo social puede ser irreversible. Pero detrás de los discursos hay un hecho que nadie puede negar. México ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en muralla regional. Y toda muralla, por sólida que parezca, tiene un precio. El costo no solo se mide en pesos o en horas de vuelo, sino en confianza, en relaciones diplomáticas, en la mirada del mundo. Aún así, el gobierno insiste. Dice que no hay vuelta atrás, que el país no puede seguir siendo refugio de una crisis ajena y que cada despegue representa un paso hacia el orden. Pero en el eco de estos motores muchos escuchan otra cosa, el sonido de un país que empieza a cerrarse sobre sí mismo. En el norte, la noticia corre con rapidez. Los medios de Estados Unidos aplauden la cooperación ejemplar del gobierno mexicano, mientras analistas en Washington señalan que el sur finalmente está haciendo lo que el norte pedía desde hace años. Pero lo que en los titulares parece una victoria diplomática, en los techos representa una carga cada vez más pesada. Cada deportación, cada operativo, cada reunión bilateral implica un compromiso tácito. México se convierte en el muro invisible que separa las aspiraciones de miles de personas del sueño americano. Un muro que no está hecho de cemento, sino de acuerdos, vuelos y silencios. Las organizaciones internacionales advierten sobre el riesgo de crear una frontera sin rostro humano. Hablan de una contención que no detiene la migración, solo la oculta. Detrás de cada cifra oficial hay una historia que nadie registra. Niños que regresan a países donde no tienen familia, mujeres que son deportadas a lugares donde corren peligro, y hombres que se enfrentan a la misma pobreza de la que intentaron escapar. Pero la discusión va más allá de los derechos humanos. En los círculos políticos, algunos reconocen que esta nueva política es también una herramienta de poder. Mientras los gobiernos vecinos ajustan sus discursos, México aprovecha su posición para negociar con más fuerza en temas que antes le eran desfavorables. Seguridad, comercio, energía, cooperación, todo empieza a pasar por la frontera sur, y quien controla esa frontera, controla la conversación. En el interior del país, la percepción también cambia. Las imágenes de vuelos y operativos se repiten en redes sociales, y cada video genera miles de comentarios divididos. Unos celebran lo que llaman recuperar el orden. Otros acusan al gobierno de ceder ante presiones extranjeras. Las calles del sur respiran un aparente alivio, pero en los barrios donde antes convivían migrantes y locales, ahora hay un vacío difícil de llenar. Los hoteles que hospedaban familias ahora están cerrados. Los negocios que vivían del tránsito diario han quedado en silencio.
El orden vuelve, sí, pero a un costo que pocos calculan. Y en ese silencio México enfrenta un nuevo dilema. ¿Puede mantener el control sin perder su esencia? Porque toda nación que endurece sus fronteras termina enfrentando un espejo incómodo. Cuando el enemigo deja de venir de fuera, empieza a buscarse dentro. En los próximos meses, el plan seguirá en marcha. Nuevos vuelos, nuevas cifras, nuevos discursos que repiten la misma promesa, orden y respeto. Pero cada vez que un avión despega, la pregunta regresa con más fuerza. ¿Hasta dónde está dispuesto un país a llegar para sentirse seguro? Las fronteras no solo separan naciones, también dividen ideas. Para unos, la política migratoria mexicana es un acto de justicia. Para otros, una línea demasiado delgada entre el control y el castigo. Y aunque el gobierno asegura que actúa en defensa propia, la historia enseña que ninguna frontera se endurece sin consecuencias. México hoy carga con el peso de su decisión. Su papel ya no es el de espectador en la crisis migratoria regional, sino el de protagonista, y ese papel, una vez asumido, no se abandona fácilmente. El país que antes tendía la mano ahora sostiene el timón, decidido a no naufragar en los conflictos de otros. En los aeropuertos del sur, el sonido de los motores sigue marcando el pulso de una nueva era. Cada vuelo que despega deja atrás más que pasajeros, deja la evidencia de un camino irreversible. Un país que busca respeto a cualquier costo, una sociedad que empieza a medir su orden en despegues, y un continente que observa en silencio, preguntándose quién será el próximo en seguir el ejemplo. Al final, el plan oculto, detrás de las nuevas deportaciones, no está solo en documentos, ni en los discursos oficiales. Está en la necesidad de cada nación de demostrar fuerza cuando el mundo duda de su equilibrio. Y quizá, en el deseo silencioso de volver a sentirse dueño de su propio destino, porque en el fondo, esta historia no habla solo de fronteras. Habla de lo que un país está dispuesto a sacrificar para no perder el control. ¿Crees que México está defendiendo su soberanía? ¿O cruzando una línea que no debería? En América Latina, los ecos de la decisión mexicana empiezan a sentirse. Gobiernos vecinos observan con atención y algunos ya imitan discretamente sus pasos. Panamá endurece los filtros en Darién. Guatemala refuerza sus retenes y en Colombia los ministerios hablan de responsabilidad compartida. Sin embargo, detrás de ese discurso de cooperación se esconde una verdad incómoda. La región se está cerrando sobre sí misma. Cada país busca proteger sus fronteras, pero nadie parece preguntarse qué pasará con las personas que quedan atrapadas entre muros invisibles. Los expertos advierten que, si la tendencia continúa, América Latina podría convertirse en una cadena de contención. Un corredor donde cada frontera actúa como espejo de la anterior. Y en el centro de ese laberinto está México, intentando equilibrar su papel entre la presión del norte y las expectativas del sur. Mientras tanto, las cifras crecen en silencio. Los centros de detención se llenan, las rutas clandestinas se multiplican, y la historia comienza a repetirse con otros nombres y otras banderas. Porque la migración no se detiene con decretos, solo cambia de dirección. En los despachos de la capital, los asesores hablan de estabilidad, pero en las calles del sur, el aire se siente distinto. Los comerciantes notan menos movimiento, los trabajadores migrantes desaparecen poco a poco, y los que aún esperan su turno miran el cielo con miedo de escuchar el próximo despegue. México ha demostrado que puede imponer orden. Lo que nadie sabe todavía es cuánto le costará mantenerlo.